Vamos a entrar en el tiempo de la meditación de la palabra. Como saben, estamos ahí en medio de una campaña que espero que esté siendo de bendición para sus vidas, ¿no? Ahí conversábamos con algunos de nuestros grupos, algunas personas, y en realidad hay muchas de las cosas que estamos hablando que ya sabemos o ya hemos escuchado, pero necesitamos como humanos que somos recordar las cosas y aún más necesitamos todo aquello que recibimos del Señor, ponerlo en práctica. Y más cuando estamos hablando de un tema como el conflicto, ¿no? Yo me atrevo a decir que todos los que están aquí han tenido algún tipo de conflicto, ¿no? ¿O no? En la iglesia no pasa eso, ¿no? También pasa el conflicto. Si bien algún conflicto podemos evitar, hay muchos otros que no podemos evitar, porque vienen de malos entendidos, ¿no? De malas interpretaciones. Viene del roce también que se genera, las relaciones, ¿no? En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestros estudios y por tanto también en la iglesia. También hay problemas, también hay conflictos dentro de la iglesia. Algunos son inevitables. Ahora bien, lo que la Biblia nos llama, y estamos viendo esta campaña pacificadores, basado en aquel sermón del monte y en donde Jesús dijo, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Como hijos de Dios estamos llamados a ser portadores de paz, de restauración en medio de cualquier conflicto que nos podamos encontrar. Así que permítanme a modo introductorio, antes de entrar en la enseñanza de hoy, recordar lo que hemos estado hablando. El primer tema, hoy estamos llegando al Ecuador, a la mitad de lo que es nuestra campaña, y el primer tema hablamos de que el conflicto trae oportunidades. Y esto suena un poco raro. ¿Cómo es que el conflicto va a traer oportunidades? Sí. En el Señor el conflicto trae oportunidades. ¿Trae oportunidades de qué? Pues en medio de un conflicto podemos glorificar a Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si estoy mal con mi hermano? Bueno, en la manera que gestionemos, que podamos llevar ese conflicto a una resolución correcta, amorosa, como veremos en el día de hoy. Y también cuando llevamos y logramos un conflicto, solucionarlo con mi hermano, ¿no? Trae paz. Fortalece también nuestras relaciones, sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Ahora, también veíamos la semana pasada que un conflicto es un llamado también a hacer un escáner de nuestro propio corazón. Cuando hay un conflicto, fácil detectamos lo que nos ha hecho el otro. No, y tenemos ahí una lista enorme de lo que me ha hecho, no me saludó, me miró mal, no, tenemos allí. Sin embargo, lo que nos enseña la Biblia es que no debemos mirar la paja, ¿no? Del ojo ajeno, sino ver la propia viga que tenemos en el nuestro. Es decir, debemos hacer un escáner de nuestro corazón. ¿Qué de culpa tengo yo en este conflicto? ¿He podido haber hecho algo para evitar este conflicto? En lugar de poner la mirada en nuestro prójimo, en nuestro hermano, mirémonos a nosotros mismos. Y los devocionales de esta semana nos decían, si encontramos que hay algo mal, ¿qué debemos hacer? Confesarlo. Traer confesión delante de Dios, nuestros líderes, porque la confesión trae libertad. No, es lo que hemos estado viendo hasta ahora. Ahora, hoy vamos a ver algo también muy interesante. Si es inevitable tener cierto, repito, hay conflictos que podemos evitar, lo estamos viendo, ¿no? Nuestra manera, pasar por alto algunas ofensas menores, hay conflictos que podemos evitar, pero hay otros muchos que surgen. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestro papel en medio de un conflicto. ¿Qué debo hacer yo como cristiano, como hijo de Dios, cuando me enfrento a un conflicto? Cuando tengo el problema con un hermano, cuando tengo el problema con un compañero de trabajo o familiar, etcétera. Cualquier tipo de conflicto, ¿cuál debe ser mi papel? ¿De qué manera debo actuar yo? Quiero invitarte a buscar ahí en tu Biblia, vamos a leer dos pasajes. Bueno, en Gálatas 6.1, vamos a hablar de Gálatas 6.1 y vamos a leer también Mateo 18 del 15 al 17. ¿Lo tenemos? ¿Qué les parece si se ponen de pie? Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra, leemos, entregamos este tiempo al Señor. El Señor es el que toma el control. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 6.1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Palabras de Jesús. Si tu hermano peca contra ti,
ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátala como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Vamos a orar. Amado Señor, este es tu tiempo, Señor. El tiempo que tenemos reservado especial para que tú nos hables, Señor. No soy digno de estar en esta mañana, Señor, pero por tu gracia y tu misericordia te ruego que me llenes de tu espíritu, Señor. Y que todo pensamiento y palabra que venga a mi mente y salga por mi boca no sea pensamiento ni palabra de hombre. Señor, háblanos. Prepara nuestros corazones, Señor, para un tema tan sensible, Señor, y que trae tanta destrucción. No solo dentro de la iglesia, sino de nuestros contextos familiares, laborales, en nuestros estudios con nuestros amigos, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos de qué manera debemos actuar en medio de un conflicto. Abre nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Señor. Es tu tiempo, Señor, glorifícate. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. A lo largo de la Biblia, la palabra de Dios nos enseña y nos anima a esforzarnos por resolver los conflictos de la manera más rápida e íntimamente posible. Escucha esto. ¿Qué debo hacer yo en un conflicto? Lo primero, intentar solucionarlo de la manera más rápida y de la manera más íntima posible. Es decir, muchos de los conflictos se van generando, no todos, pero algunos se generan simplemente por malos entendidos. Por algo que yo malinterpreté, por algo que otra persona me dijo y yo ya saqué la conclusión y ya vamos haciendo de esa pequeña malentendido algo muy grande. Se va creando en nuestro corazón raíces de rabia, amargura, rechazo, indiferencia hacia la otra persona. Por lo tanto, lo que la Biblia nos anima es que de la manera más rápida solucionemos el conflicto con nuestro hermano o con nuestro prójimo. Y de la manera más íntima, ¿por qué? Porque a veces en lugar de buscar a la persona que nos ha ofendido, vamos divulgando lo que nosotros creemos que nos han hecho a otros. Y mira que me hizo esto, y me dijo, y me han contado. Entonces vamos generando un chisme. Vamos haciendo de algo que muchas veces ni existe, en una murmuración, una crítica, un chisme, y va acrecentando el conflicto y va acrecentando las raíces de amargura en nuestro corazón. ¿Sí es o no? A mí me ha pasado. Entonces, por eso la Biblia nos llama a rápidamente resolver el conflicto e íntimamente. Es decir, si nadie se entera, mejor. Mejor. Y si tiene que enterarse alguien, ahora veremos qué personas deberían enterarse. Pero en realidad debemos fomentar, queridos hermanos, nosotros como hijos de Dios estamos llamados a ser pacificadores, portadores de paz, de restauración, de resolución en medio de cualquier conflicto. Ahora, Gálatas 6:1 nos da una clave. ¿Qué debo hacer yo en medio de un conflicto? Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, es decir, hay alguien que está haciéndome daño, está haciendo algo incorrecto, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? Espirituales, hijos de Dios, creyentes, ¿no? Dice, ¿qué deben hacer? Restaurarlo con actitud humilde. Y añade, teniendo cuidado, no ser nosotros también que caigamos en tentación. Por tanto, lo primero que yo debo hacer como hijo de Dios, como creyente en medio de un conflicto, es buscar restaurar a mi hermano con una actitud humilde. Y para entender esto tenemos que empezar entendiendo que la humildad, y para que lo entendamos más de una manera más práctica, quiero ir a lo contrario. Lo contrario a la humildad, que es la altivez, la arrogancia, la vanidad, ¿no? La prepotencia. Porque cuando nosotros queremos resolver un conflicto con esta actitud, nos estamos poniendo por encima de la otra persona. ¿Y ustedes creen que con una manera altiva, arrogante, prepotente vamos a solucionar un conflicto? No, lo vamos a acrecentar. Porque seguramente lo que vamos a hacer, como estamos poniéndonos por encima de mi prójimo, es tratarlo mal. Tú me has hecho esto y no te perdono y no. Entonces vamos a fomentar mucho más el conflicto. El llamado nuestro es a restaurar los conflictos con humildad, como lo hizo Jesucristo. ¿Y qué hizo Jesucristo? Se humilló. Y de una manera práctica, humillarse no es ponerse por encima, sino ponerse por debajo. Aun cuando esto estaba ya en contra, ¿no?, de nuestros propios objetivos e intereses personales.
En un conflicto debemos ponernos por debajo, aun cuando sepamos que la otra persona es la que tiene la culpa del conflicto. Humillémonos, pongámonos por debajo, porque el llamado que tenemos como creyentes es restaurar con actitud humilde. Lamentablemente muchas veces queremos resolver los conflictos con una actitud altiva, prepotente, que somos nosotros los que tenemos la razón y no vamos a llegar a ningún sitio. No estamos siendo portadores de paz, sino que más bien estamos generando que el conflicto sea creciente. ¿Qué debo hacer? Intentar solucionarlo de una manera rápida, hemos dicho, ¿no? ¿Qué más debemos hacer? De una manera íntima, en lo posible. Es decir, evitemos que otras personas también lo sepan, o se involucren, o echen más leña al fuego. Pero Jesús nos da otros pasos que debemos hacer allí en Mateo. Búscalo, sigue allí, hay 4 pasos. Y lo primero que debemos hacer, cuando estemos inmersos en medio de un conflicto, dice el versículo 17, si tu hermano peca contra ti, hay un conflicto, ya hay un problema, ¿qué debes hacer? Ve a solas con él y hazle saber su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Primer paso, voy a pedir luego examen al final. Primer paso, ¿qué debemos hacer? Ir a solas, buscar a la persona a solas. ¿Para qué? Se va a enterar cuando esté frente a mí, ¿no? Se va a enterar lo que me ha hecho, lo que me ha dicho, ¿no? Ahora sí, cara a cara lo quiero tener, ¿no? ¡No! Recuerden que Gálatas 1:6:1 nos dice que estamos llamados a restaurar con actitud humilde. Entonces vamos a solas con esa actitud humilde, poniéndome por debajo, aunque sé que el hermano ha dicho de mí lo peor. Pero nuestro llamado es acercarnos con una actitud humilde de misericordia y de amor. Porque ¿qué buscamos? Restaurar. Si quiere generar conflicto, pues vuelve con altivez. Pero el llamado y lo que la Biblia nos pide es que nos acerquemos a nuestro hermano con un corazón y una actitud humilde para buscar una restauración de este conflicto. Por tanto, dejamos de lado la recriminación y los juicios y nos acercamos en amor y compasión. Recordemos lo que hace Jesús y ha hecho Jesús por nosotros. No nos ha recriminado, se ha acercado a nosotros, se ha entregado en humildad y en amor por cada uno de nosotros. Ahora, algunos consejos. Mira, cuando tengas que, no es fácil muchas veces tener que resolver un conflicto o enfrentar a alguien que sabemos que hay allí algo que no agrada en la relación, que está mal. Pero busca el momento y el lugar correcto. Busca el momento y el lugar correcto. Porque quizá si tenemos un conflicto, hoy que termine el culto hablo con mi hermano, pero a lo mejor mi hermano está preocupado porque va a comer, va corriendo con los niños, ¿no? Y no es el momento más indicado. Entonces a lo mejor le decimos a mi hermano y hablar, dice, mira, ahora yo no puedo. Y ves, no quiere nada. No quiere hablar conmigo, es orgulloso, no, pero no es el momento. Si tienes algo, escríbele, acuerda un momento, un lugar tranquilo, que no haya ningún tipo de prisas, en donde se puedan sentar y conversar tranquilamente. Recordemos que estamos creando un ambiente para restaurar. Entonces buscamos un momento, el lugar correcto. Ahora, cuando estemos con esa persona, escuchemos atentamente. Escucha. Aunque sepamos que él tiene la culpa, que yo no he hecho nada, escuchemos atentamente. Cuando tengamos que responder, respondamos con gracia, con amor. Aunque tengamos que decirle al hermano que se ha equivocado, hay maneras de decirlo. En Proverbios dice la palabra del Señor que la palabra blanda, ¿qué hace la palabra blanda? Aplaca la ira. A lo mejor mi hermano va molesto, enfadado, ¿no? Y a gritarme, pero si yo mantengo una postura de humildad, de amor, ¿no? Se va a ir bajando. Por experiencia os lo digo. No, la palabra blanda aplaca la ira. Ahora, si yo voy con una actitud altiva, no, pues esto se va a generar ahí una guerra. Entonces, tenemos que ir con una actitud humilde. Siendo conocedores que quizá mi hermano o la otra persona me va a gritar en algún momento, me va a decir cosas que no me va a gustar. Lo asumo, ¿no? Y voy con una palabra blanda. Efesios 4:15 dice, sino que hablando la verdad en amor, ¿cuál es el objetivo? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. No quiere decir que como voy con una actitud humilde tengo que dejar que mi hermano me diga de todo y yo no puedo decir nada. No, eso no dice la palabra. Lo que la palabra nos enseña es que debemos hablar la verdad, pero en amor. Y eso es muy diferente, ¿no?
Diana me dice esto algunas veces, me dice: John, tienes la razón, pero tus formas te quitan la razón. Porque a veces somos muy impulsivos, ¿no? Decimos las cosas de una manera que no son agradables. Y aunque ella reconoce que yo tengo la razón, mis formas están quitando la razón. Porque a lo mejor lo hago gritando, lo hago de la manera que no es correcta, lo hago en el momento que no es correcto. Eso nos puede pasar también en la resolución de un conflicto. Aunque tengamos la razón, muchas veces nuestras formas destruyen cualquier razonamiento. Y nos olvidamos realmente de que somos hijos de Dios y que estamos llamados a ser portadores de su paz y restaurar cualquier tipo de conflicto. Hablemos la verdad, claro que tenemos que hablarla, pero hablar la verdad en amor y mostrando formas de que somos hijos de Dios. De una manera blanda, clara, transparente, pero sin faltar nunca el respeto. Las formas muchas veces quitan la razón. Proverbios 12:18, me encanta este proverbio, me encanta. Si estás tomando ahí, toma nota y apréndete. Lo dice: hay hombres, a ver, hombres o mujeres, ¿no? Esto es genérico. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Ustedes creen que de esta manera vamos a resolver el conflicto con nuestro hermano? No, estamos yendo con una espada, pero a montar una guerra. Sin embargo, dice el proverbio, allí continúa Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada, mas la lengua del sabio es medicina. Mas la lengua del sabio es medicina. ¡Wow! Esto estamos siendo llamados. Hablamos en esta semana, leímos uno de los devocionales que estaba ahí enfocado en nuestra lengua, ¿no? El daño que hace, pero también la bendición que hace. El hombre sabio, la mujer sabia, de su lengua trae medicina, trae alivio a un conflicto, trae paz, trae resolución. Que el Señor nos ayude, porque esta debe ser nuestra actitud como hijos de Dios. Estamos llamados a ser pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Esa es nuestra identidad. Llevar en medio de un conflicto palabras que lo que salga por nuestra lengua se convierta en medicina, en lugar de puñales, en lugar de generar una guerra. Recordemos que el objetivo primordial en esta conversación es restaurar con humildad. Restaurar con humildad. Continúa allí Jesús y dice: si te hace caso, ¿qué dice? ¿Has ganado a qué? A un hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué he tenido ese tiempo para hablar en humildad con mi hermano o con mi compañero de trabajo, de vivienda, ¿no? Y he podido en verdad hablar, ¿no? En amor he podido hablar de la verdad y ha habido una reconciliación, ¿no? No sé a cuánto les ha pasado, pero después de una reconciliación, de un pleito, algo, ¿cómo termina generalmente la conversación? En un abrazo. Hay un abrazo allí en donde rompe todo. Todo pensamiento, raíces de amargura, de frustración, de dolor, de tristeza, con ese abrazo se van. ¿Le ha pasado a alguien eso? No. Y viene una paz y una tranquilidad y cambia tu visión de la otra persona. Hasta entonces tus pensamientos quizá, qué chismoso, qué pesado, que no. Y de repente ya se te va todo eso y viene esa paz que solo puede traer el Señor en medio de un corazón restaurado. Por eso, gloria a Dios, porque si has logrado resolver el conflicto en este primer paso, has ganado un hermano. Y no solo eso, sino que seguramente tu relación con tu hermano, tu compañero de trabajo, de piso, se ha fortalecido. Porque han pasado una prueba y se ha fortalecido. Ahora bien, si todo terminara aquí, podríamos terminar aquí esta enseñanza, ¿no? Porque gloria a Dios, hemos glorificado a Dios en medio de este proceso, nos hemos restaurado. Pero dice Jesús, mas si no te oyere, ¿qué pasa si damos ese primer paso y no lo logramos? Yo ya hice lo mío, problema de él, yo ya me desentiendo. Bueno, no es lo que humanamente haríamos nosotros. Pero Jesús no dice eso. Jesús dice: si el pecador se niega a reconocer su culpa o arrepentirse, no te des por vencido inmediatamente. Si no lo puedes solucionar personalmente, no todo está perdido. No te des por vencido, querido hermano. A lo mejor este primer paso no funcionó. Pero ¿qué dice Jesús? Dice: toma entonces, segundo paso, primer paso, búscalo a solas.
Segundo paso, dice, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, bueno, no funcionó personalmente, bueno, busca 2 personas que vayan contigo. Ahora, no tienen que ser 2 personas cualquiera, que esto a veces pasa también. No me escucho a solas, ahora se va a enterar, voy a ir con mis amigos. No, recuerden que el objetivo principal es restaurar con humildad. Entonces, si vas a ir con una persona altiva, prepotente, pues mal asunto. Busca 2 testigos, personas maduras, personas objetivas, personas sensibles, personas sinceras, personas que si te tienen que decir que tú también tienes culpa en algo, te lo digan. Porque eso realmente es una muestra de madurez y de amor. Entonces, si no se pudo este primer paso, muy bien, habla con tus líderes, busca que ir con 2 personas que sean maduras espiritualmente, que vayan realmente con una actitud humilde a intentar resolver un conflicto. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Claro. Estas personas tienen que tener un amor por el prójimo, un amor por el Señor, para que dentro de ese amor y la sabiduría que el Señor les dé, ayuden a resolver este conflicto. No fue posible a solas, bueno, necesita una intervención externa. Bueno, busquemos a personas maduras. Por eso dije al inicio que en la resolución de un conflicto debemos intentar hacerlo lo más rápido posible y lo más íntimamente posible. ¿No? Pero si no se puede a solas y en una intimidad, busquemos a personas maduras, para que el problema no se convierta en un chisme, ¿no? Sino que realmente se enfoque en buscar restaurar la relación y restaurar al pecador, que es finalmente el propósito de la iglesia. Uno de los propósitos fundamentales de la iglesia, ¿cuál es? Restaurar. Entonces busquemos a personas maduras. Estas personas maduras, cuidadosamente, ¿no? Mirarán la manera más amorosa, ¿no? De poder llevar a la resolución de este conflicto de una manera práctica. Ahora, si te llaman como testigo, alguna de estas cosas, recuerda que la meta no es encontrar un culpable. No es el objetivo buscar un culpable. El objetivo es remover el pecado y restaurar al pecador. Que el Señor nos use para ser instrumentos de restauración, muchas veces en conflicto propio, pero también quizá estamos dentro de un conflicto con nuestra persona, que el Señor nos ayude a ser portadores de su paz. De su paz. La meta no es encontrar a un culpable. ¿Qué pasa si con este segundo paso no funciona tampoco? Ahora sí, ya yo me doy por vencido. Yo ya no quiero saber más, es muy pesado, ¿no? Bueno, seguramente no sería nuestra actitud, pero ¿qué dice la Biblia? Ayúdenme. Versículo 17. Mateo 18, versículo 17. Dice, si no los oyere a ellos, ¿cuál es el tercer paso? Díselo a la iglesia. Es decir, el próximo domingo saldrá en la conexión informativa, ¿no? El hermanito tal y tal tienen un conflicto y no lo quieren resolver. No se trata de eso, no se trata de que vamos aquí, mira, hemos intentado y tal, no. Lo que quiere decir aquí entonces es que debemos buscar a los pastores, líderes, el cuerpo pastoral de la iglesia, una intervención aún mayor, ¿no? ¿Para qué? ¿Para juzgar al hermano? No, para que en oración busquemos el momento. Ha pasado dentro de nuestra iglesia en donde como cuerpo pastoral hemos orado, hemos tenido tiempos de oración, incluso de ayuno, hemos buscado el momento idóneo de poder hablar con esa persona, ¿no? Se hace siempre con el fin de restaurar, con humildad, con amor, siendo objetivos, teniendo cuidado de no caer en tentación, como dice Gálatas. Ahora bien, aquí entra una palabra clave y que a veces no nos gusta. Muchas veces en este punto, como iglesia, entra la disciplina. Y esto no es muy agradable. Voy a hablar ahora un poquito de la disciplina. Pero muchas veces cuando se llega a un punto en donde no se ha buscado una solución a solas, cuando ha ido 2 o 3 personas maduras de nuestra iglesia a resolver un conflicto y el hermano tampoco ha querido, un tercer paso, no, pues será ya tomar medidas también con este hermano, en amor, siempre buscando la restauración. Lo que pasa, voy a hablar ahora de ello, la disciplina en nuestro contexto ya no es algo tan común, o lo vemos como algo malo, pero entonces si fuera algo malo, como padres no corregiríamos a nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos, ¿qué se convertirían? En pequeños tiranos. No, la disciplina es bíblica y es necesaria.
también en medio de un conflicto. Y llegado a este punto, queridos hermanos, pues seguramente tendremos que orar y ver y que el Señor nos ayude a qué manera solventar este conflicto. Y tendremos que quizá tomar algunas medidas de disciplina, con el fin siempre de restaurar. La disciplina es necesaria muchas veces para restaurar. Yo disciplino y corrijo a mis hijos no porque los odie, los disciplino porque los amo y porque quiero encaminarlos por el camino que anhelamos como padres. Como padres es fundamental la disciplina. Aquí en la iglesia también, queridos hermanos. Sé que no nos gusta, pero realmente es necesario. La iglesia no debe caer en el extremo de minimizar los conflictos. No, la iglesia está para ser parte de la resolución de aquellos conflictos, por muy pequeños que parezcan, ni de rechazar. Recuerden que uno de los objetivos primordiales de la iglesia es llevar a la restauración, que el pecador reconozca su pecado, se arrepienta y vuelva a los pies de Cristo, ¿no? Y algunas veces para esto se necesita la disciplina. Mira, queridos hermanos, es inevitable, pero muchas veces en medio de un conflicto, muchas veces me atrevería a decir que siempre, cuando hay un conflicto, siempre hay dos versiones, ¿no? Cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su perspectiva del conflicto y del problema. Y muchas veces es necesario encararlo. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí? Primer paso, va a haber examen. Ahí para la paella les van a preguntar los 4 pasos para resolución. Primer paso, ¿qué debo hacer? A solas, ¿no? Buscar a solas. Segundo, con mis colegas, ¿no? Con 2 o 3 testigos maduros, ¿no? Y tercero, conexión informativa. No hay más. Lo vamos a divulgar a ver si así se soluciona. No. Vamos a la iglesia, a los pastores, al cuerpo pastoral, con el objetivo de ¿qué? Restaurar. Restaurar humildemente, poniéndonos por debajo, teniendo cuidado de no caer en tentación. ¿Sí? Es lo que nos dice la palabra del Señor. Buscamos la restauración. Ahora bien, si no funciona tampoco esto, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra? Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. ¿Qué significa eso? Vaya, se dice. Humildad y amor. Mira, a veces llegado a este punto parece que la iglesia está sacando a alguien de su círculo. Pero no nos ponemos a pensar que más bien es el hermano que se está saliendo solo de su círculo. Porque realmente si estamos dentro de una convivencia cristiana, dentro de unos valores y principios divinos del Señor, y Él no ha querido someterse ni a solas, ni con testigos, ni ante las autoridades de la iglesia, ¿quién se está saliendo? La persona. Pero generalmente decimos, la iglesia lo ha echado, ¿no? Algunas veces tenemos que pedirle, lamentablemente son situaciones muy difíciles para nosotros como pastores, tener que pedirle porque es completamente lo contrario a lo que es el evangelio. Pero también la palabra del Señor nos insta que tenemos que cuidar a las ovejas. Y cuando hay un hermano que está causando conflicto, que no reconoce sus errores, que continuamente está buscando pleitos, peleas, dificultades, querido hermano, pues quizá lo mejor es que no estés aquí. Ahora, ya una vez que lo consideramos como un gentil, como un publicano, como un inconverso, ahora sí ya terminó mi tarea. Tampoco. Porque ¿qué hacemos nosotros como creyentes ante los incrédulos que están fuera? ¿Qué hacemos? ¿Los ignoramos? Buscamos la manera de llevarles el amor del Señor. Por tanto, si una persona llega a este punto, no ha pasado por los primeros 3 pasos, llega a este punto que también tenemos que considerarlo como un incrédulo, se convierte en un campo misionero. Se convierte en una persona que necesita del Señor. Por tanto, seguimos trabajando en amor, en humildad, para que el Señor toque su corazón y su vida sea restaurada. ¿Se entiende? En todo el proceso que tengamos dentro de la resolución de un conflicto, buscamos resolverla en humildad y en amor, aun cuando la persona decida irse de la iglesia o la iglesia le tenga que pedir que la deje. Se convierte en un campo misionero, un lugar en donde estamos llamados a mostrar amor. Por tanto, en todo momento no cambia mucho la cosa. Siempre estamos llamados a transmitir ese amor que el Señor ha derramado en nosotros, a derramarlo en otros. Es cierto que llegado a este punto es una situación muy triste y muy compleja siempre dentro de una iglesia.
Pero queridos hermanos, también muchas veces es necesario. Es necesario por el cuidado de su iglesia, por la responsabilidad que también el Señor nos da. Por tanto, casi voy terminando. El objetivo en todo momento es restaurar al pecador y restaurar la relación o el conflicto que ha sido dañado. Decía, es fundamental muchas veces el concepto de la disciplina. Un concepto que no es muy popular en estos días. Generalmente cuando uno habla de disciplina lo lleva a algo malo, ¿no? Y bueno, no nos gusta la disciplina, pero es necesaria, es bíblica. La disciplina nos ayuda, nos encamina, nos redirecciona. La disciplina, si es empleada de una manera correcta, en un momento correcto y en la forma correcta, es de bendición para aquel que la recibe. Es de bendición para aquel que la recibe. Y necesitamos ser muchas veces disciplinados, encaminados en muchos aspectos de nuestra vida. La disciplina es el don, la disciplina es el don y la bendición de Dios para su iglesia. Si por cualquier motivo tienes que recibir una disciplina, ¿no? Tómalo como algo positivo, como un instrumento para restaurar, para cambiar cosas en tu vida. La corrección constructiva es un signo de amor genuino. Mira, muchas veces, bueno, ustedes saben, trabajo con jóvenes, ¿no? Y muchas veces para los jóvenes sus mejores amigos son aquellos que les alcahuetean, no sé si te entiende la palabra, todo lo que hacen mal. Este es mi mejor amigo porque me tapa todo, me ayuda a hacer esto. No, en realidad lo que está haciendo es un daño terrible. El verdadero amigo, querido hermano, querido joven, es aquel que te dice la verdad en amor. Aquel que te corrige, aquel que te disciplina, ese es un verdadero amigo. Aquel que te dice, no, mira Michael, yo te quiero mucho, pero esto que estás haciendo no es así. No es así. Y deberías pedir perdón, y deberías disculparte, y deberías ser más humilde, ese es un amigo. Pero muchas veces para nosotros eso se convierte, qué pesado ¿no? No. La disciplina, querido hermano, es una muestra de amor. Yo corrijo, disciplino a mis hijos porque los amo. Algunas veces tengo que disciplinar, corregir a hermanos jóvenes de la iglesia, lo hago con amor, pero lo hago porque los amo. Y porque mi objetivo principal es que ellos se enfoquen y encuentren el propósito divino que tiene el Señor para sus vidas. Entonces buscamos en todo momento, la disciplina es algo bueno y es algo necesario. Leí de un autor anónimo este párrafo que me gustó mucho. Dice, la disciplina de la iglesia es como el bisturí de un cirujano que corta el tejido enfermo para que el tejido sano pueda vivir. El proceso es doloroso y costoso, pero no debemos olvidar que la alternativa a ello es la muerte. Es la muerte. La disciplina, queridos hermanos, es buena. Porque intenta quitar aquel tejido que está mal, aquellas áreas que están mal en nuestra vida. Intenta que ese órgano sea saludable, vital, para seguir creciendo. Porque si no, querido hermano, el final es trágico, es muerte, es amargura, es frustración, es dolor. Por causa de un malentendido podemos llegar a odiar a alguien. ¿Sí o no? Por un malentendido. Porque no hemos sabido cortarlo a tiempo. O hemos intentado, pero con altivez, con arrogancia, con prepotencia. Y entonces se ha acrecentado más y hemos llegado a odiar. Simplemente por un pequeño malentendido. Ahora, querido hermano, debemos y vale la pena esforzarnos por llevar la resolución positiva de un conflicto en el Señor. Son muchos los resultados positivos que podemos obtener. Déjame enumerar 3 de los beneficios que hay en medio de una restauración, de una reconciliación. El primero, la reconciliación con nuestro hermano o con nuestro prójimo nos libera del peso del resentimiento y de la amargura. Yo estoy seguro que todos han estado en algún conflicto. Y a veces un conflicto ni te deja dormir. Porque estás frustrado, estás lleno de rabia, de amargura, de frustración, de tristeza. Sin embargo, cuando llega la resolución de ese conflicto y llega ese abrazo de perdón, ¿no? De mutuamente pedirse perdón y decimos, empezamos de nuevo, ¿no? No hemos permitido que el enemigo destroce esta relación, ¿no? Esta amistad. Entonces se estrecha ese abrazo y entonces viene la paz. Y se quita y dormimos plácidamente, ¿no? A lo mejor no dormimos por otro conflicto, pero bueno, tenemos resuelto uno. El conflicto, la resolución de conflicto, entonces nos libera del peso de la amargura.
del resentimiento, del odio, trae paz. Esa paz que solo puede venir por parte del Señor. Pero también lleva al fortalecimiento de las relaciones. La reconciliación sana heridas. Sana heridas. Fortalece amistades. Han pasado una prueba de fuego. Y entonces la próxima vez que yo crea que mi hermano ha hecho algo, ya sé que puedo acercarme con confianza y hablar con él, ¿no? O buscar quizá un testigo que me acompañe, me ayude. Y entonces fortalece la amistad. ¿Cuánto les ha pasado? A mí. De un conflicto el Señor ha fortalecido relaciones. De un momento en donde no queremos ver a la otra persona, llega resolución de conflicto y entonces hay una relación ahí mucho más estrecha. Fortalece relaciones, la resolución, el fortalece, la reconciliarnos con nuestro hermano, fortalece nuestra relación. Y por supuesto, trae crecimiento espiritual. Porque si nosotros hemos intentado a toda costa buscar resolución a un conflicto, muestra que somos maduros espiritualmente. Porque si no, querido hermano, a la primera no queremos saber nada del hermano. Mostramos indiferencia, paso de él, mejor me alejo, yo no quiero saber nada. Pero cuando intentamos a toda costa buscar resolución a un conflicto, estamos mostrando madurez espiritual. Estamos mostrando que amamos a Dios, que obedecemos a Dios, que amamos también a nuestro prójimo, que le vemos con los ojos como el Señor nos ve a nosotros. Y entonces nos acercamos a nuestros hermanos con la imagen de Cristo. Con la imagen de Cristo. Vale la pena, queridos hermanos. Conflictos, ya les dije al inicio, muchos los podremos evitar, otros van a surgir. Es parte de la naturaleza humana. La iglesia también, porque la iglesia es el conjunto de pecadores. Por tanto, fácilmente vamos a fallar. Ahora, nuestro papel y nuestra tarea como hijos de Dios es ser pacificadores. Es ser instrumentos para llevar paz en medio de estos conflictos. Es glorificar a Dios. Es también hacer un análisis de nuestro propio corazón. ¿Cómo estoy yo? Y es, querido hermano, acercarnos a resolver el conflicto de una manera humilde. Humilde, lleno de amor, lleno de misericordia también por la otra persona. Cuando logramos esto, ganaremos a un hermano, fortaleceremos nuestras relaciones, nos liberamos de la amargura, del rencor, de la rabia que ha generado en nuestro corazón. Vendrá paz sobre nosotros y entonces creceremos espiritualmente y glorificaremos a Dios. Y glorificaremos a Dios. ¿Amén? Amén. Examen. Punto 1. ¿Qué debemos hacer? Pasar del hermano, ¿no? No quiero saber nada. Mundanos, no. Intento solucionarlo a solas. De una manera altiva, prepotente, sábelo todo. No, como Cristo lo hizo. De una manera humilde, lleno de amor, de gracia, de misericordia. ¿No funcionó? No. Voy con mis amigos, ¿no? Voy con personas espiritualmente maduras para buscar la resolución del conflicto. Si no se logra, conexión informativa. No, tampoco. Vamos a mis líderes, a mi iglesia para que oren, para que ayunen, para que busquemos la resolución de este conflicto. Y si tampoco se puede, no, campo misionero. Campo misionero, es un incrédulo, una persona que necesita del Señor. Tenemos que seguir orando, buscando la manera de incluso fuera de la iglesia reunirnos con Él, orar por Él, hasta que rinda su vida a Cristo y entonces le conozca y se pueda arrepentir. En todo el proceso de una manera humilde, humilde, como el Señor lo hace por nosotros. Que el Señor nos ayude a ver a nuestro prójimo como Él nos ve a nosotros. Para que en todo Cristo sea glorificado. Hablemos la verdad en amor. Y recuerda, querido hermano, a veces las formas quitan nuestra razón. Tengamos en cuenta eso también, la manera como expresamos la verdad, que sea siempre en amor y con misericordia. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y a recordar estos 4 puntos aquí. No solo para conocimiento, sino que eche raíz en nuestro corazón y lo podamos poner en práctica. Bendito eres, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo me veo reflejado en estos 4 puntos cuando tú me miras. Tienes misericordia de mí en todo momento, Señor. Ayúdanos, Señora, como dice tu palabra, Señor, a ser conocidos como hijos tuyos porque somos pacificadores.
Ayúdanos a mirar a nuestro hermano con misericordia. Ayúdanos a esforzarnos sin rendirnos hasta lograr una resolución que glorifique tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Bendito eres, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.